Bueno, en esta tercera sección vamos a avanzar discutiendo los elementos o los mecanismos que se proponen como los causantes de los cambios en el nivel del mar. Vamos a cambiar ahí el slide. Ahí está. Bueno, los principales fenómenos que originan variaciones eustáticas están, como decíamos en la presentación anterior, eh, referidos a dos tipos de eventos. Algunos que eh, producen un control en la capacidad de las cuencas oceánicas, o sea, la capacidad de la pileta o de la bañadera, la capacidad del elemento contenedor del agua, y otros fenómenos que afectan el volumen de agua que tienen los océanos. En la izquierda, en este esquema, podemos ver distintos elementos que se proponen como control, digamos, en los cambios eustáticos. Tenemos por encima el volumen de las dorsales oceánicas. Vamos a ver que tienen una gran magnitud de cambios o de potencial para cambiar el nivel del mar, pero digamos, el tiempo, intervalo en el cual afectan son muy grandes. O sea, no podemos justificar secuencias de alta frecuencia mediante este mecanismo. Después tenemos eventos orogénicos, que también las magnitudes son bastante en tiempo, requieren mucho tiempo. Después, bueno, acumulación de sedimentos en el fondo marino, también como otro elemento de baja frecuencia. Movimientos de los puntos calientes de la corteza, estos también son muy lentos y producen cambios de largo plazo. El estrés de intraplaca, este fue, digamos, propuesto como pequeños cambios en las fallas transcurrentes de las fajas oceánicas. La inundación, digamos, eh, cuando se inundan cuencas oceánicas, esto por ejemplo es cuando, si nosotros tenemos hoy día el Mar Muerto que está por debajo del nivel del mar, si se inunda, se vincularía al océano, o como fue la inundación del Mar Negro, esto podría producir una caída eustática global de una determinada magnitud. Pero bueno, en realidad es muy rápido en tiempo geológico, pero la magnitud normalmente, fíjense acá, no es, ronda los 15 metros, o sea, no podría bajar el nivel del mar más de 15 metros, así se inundara una cuenca muy grande. Movimientos tectónicos locales, acá decimos, bueno, pueden ser relativamente menos de 10 millones de años en tiempo, pero bueno, las magnitudes, digamos, pueden llegar a ser altas, pero bueno, el efecto siempre es local. Y finalmente tenemos la glacia isostasia, que en realidad es el levantamiento por un lado, el efecto de los glaciares. Ahí en realidad está mal puesto, porque están dos veces puesto la glacia isostasia. Uno es el glacio-eustatismo, que está mal puesto ahí, que en realidad son los cambios del nivel del mar de alta frecuencia producidos por las glaciaciones, o sea, el secuestro de hielo en los polos, y la glacio-isostasia, que es lo que ocurre localmente cuando se produce un rebote de la subsidencia, cuando se derriten los cielos y bueno, se quita peso a una columna, que normalmente es un levantamiento. Están puestas las magnitudes, son las dos bastante rápidas, pero mientras el glacio-eustatismo es global, la glacio-isostasia es local y corresponde a un determinado lugar de la cuenca. Después tenemos los tsunamis y landslide. También los tsunamis son, como ustedes saben, esas olas oceánicas que pueden llegar a aumentar el nivel en muchos metros instantáneo, pero también de modo muy, muy local. Y las diferencias en la forma del geoide, que esto es un mecanismo que no se conoce mucho, cómo funciona. Las magnitudes son hasta 250 metros y se refiere a la diferencia de altura que tienen los océanos de escala global. No se sabe bien cómo se desplazan. Lo vamos a ver también más en detalle a lo largo de la presentación. Bueno,
Acá tenemos, bueno, como síntesis, la capacidad de las cuencas oceánicas, volumen de agua en los océanos, la forma del geoide y, bueno, como las magnitudes de cada uno de los distintos intervalos que acabamos de discutir. La capacidad de las cuencas oceánicas principalmente está controlado por la velocidad de crecimiento del fondo oceánico. Se conoce de que hay una relación directa entre la profundidad del fondo oceánico y su edad. A tal punto que si nosotros encontramos, por ejemplo, un fondo oceánico a 4.000 metros de profundidad, podemos saber que su edad es aproximadamente de 20 millones de años. Esto se efectuó en numerosas calibraciones que se efectuaron mediante una cantidad de dataciones absolutas de rocas del fondo marino, de corteza oceánica, y su calibración con su profundidad. El cambio de la topografía del fondo es lo que explica, por ejemplo, por qué durante el Triásico, cuando la actividad de las dorsales era muy baja, el nivel del mar global era más bajo. Hacia el Jurásico, Cretácico, aumenta progresivamente la actividad de las dorsales, lo que hace que este perfil topográfico de la zona de las dorsales se aumente de manera tal de que las cuencas oceánicas disminuyen su capacidad. ¿Por qué, digamos, la corteza oceánica se va engrosando a ambos lados de la dorsal? Básicamente, si vamos a hacer un esquema, tenemos que en las vecindades de las dorsales mesooceánicas, donde el manto comienza a formar parte de las cortezas oceánicas, lo que vemos es que esta corteza es muy delgada y a medida que nos alejamos se va espesando. Este espesamiento lo que se traduce es en un mayor peso y en un hundimiento de las cortezas. Así que a medida de que nosotros estamos, las dorsales son la zona más somera del fondo, y a medida que nos alejamos hacia los laterales y la corteza oceánica va envejeciendo, se va hundiendo, y este hundimiento es proporcional a su antigüedad. O sea, cuanto mayor sea la actividad, mayor va a ser la topografía del fondo. Bueno, volviendo a nuestro esquema, podemos ver que, como síntesis, existe una relación lineal entre la antigüedad y la profundidad del fondo oceánico, y los periodos de alta actividad de las dorsales están asociados en general a grandes transgresiones. De la misma manera, los periodos de baja actividad de las dorsales están asociados a periodos de nivel de mar bajo. Si vamos a las curvas globales, podemos ver que en general la curva eustática global muestra que durante el Paleozoico el nivel del mar estuvo más alto que el actual, y eso en realidad estuvo vinculada a grandes transgresiones producto de la primera disgregación de Pangea. Después de la reunión continental, la actividad de las dorsales bajó bastante durante el Permo-Triásico, lo que hizo que los niveles del mar fueran globales bastante más bajos. Finalmente, luego del Jurásico y Cretácico, se aumentó la velocidad de las dorsales oceánicas, lo que produjo que el nivel del mar global fuera más alto, ¿no? Como vemos estos ciclos de cambios eustáticos, de cambios del nivel del mar, son ciclos que operan a lo largo de millones, de 70 o 100 millones de años, ¿no? Decimos, los ciclos eustáticos de primer orden se relacionan
en general a la actividad de las dorsales. La regresión del Permo-Triásico se relaciona sobre todo a la reunión continental del supercontinente de Pangea, y la transgresión del Cretácico se relacionaría a la apertura del Océano Atlántico y el Mar del Norte y el desprendimiento de Pangea. Bueno, el cambio de volumen de agua de los océanos, principalmente lo que afecta es el agua es retirada parte del ciclo hidrológico y es secuestrada formando hielos continentales. O sea, el ciclo del agua, el de la evaporación, hace de que no pueda volver otra vez al océano, sino que quede retenida y secuestrada por encima del continente. Esto hace, bueno, de que un volumen importante de agua sea quitado del sistema, lo que se traduce en un cambio normalmente en cambios climáticos y también en un nivel del mar global bastante más bajo. Podemos ver aquí, por ejemplo, lo que son los cambios del nivel del mar durante el fin de la última glaciación. Hace tan solo 15.000 años o 16.000 años, el nivel del mar estaba 120 metros por debajo del nivel actual. Esto quiere decir de que si lo llevamos a nuestra situación en Bahía Blanca, la costa, digamos, hace 16.000 años estaba a 500 kilómetros de Bahía Blanca. Desde aquel momento hasta los 8.000 años, más o menos, esto quiere decir, esto es en unos 8.000 o 7.000, 8.000 años, el nivel del mar subió más de 100 metros, dejándolo a un nivel similar al de actual, ¿no? O sea, imagínense ustedes los cambios importantes que tuvo lugar en la paleogeografía global durante esta última transición, como consecuencia del ascenso eustático por el cambio, desde el fin de la última glaciación hasta el presente. Entonces, las glaciaciones secuestran grandes volúmenes de agua como hielo sobre los continentes, provocando caídas rápidas de decenas a centenares de metros a la escala de algunos miles o cientos de miles de años. Aquí, bueno, más o menos tenemos abajo hay algunas citas. Las glaciaciones continentales nosotros la podemos reconocer sobre todo por los cambios en la relación de oxígeno 16 y oxígeno 18. Como ustedes saben, el oxígeno tiene dos isótopos estables. Uno es mucho menos abundante, que es el oxígeno 18, un poco más pesado ese oxígeno que el oxígeno 16. Esto hace de que cuando nosotros evaporamos agua del océano, se va a evaporar principalmente el agua que tiene el oxígeno 16, porque es un poco más liviana. Lo que hace de que si yo quito agua del sistema por evaporación, el agua del océano se va a enriquecer en oxígeno 18. O sea, durante las glaciaciones, el agua del océano va a estar enriquecida en oxígeno 18. Mientras que durante los interglaciares, el océano vuelve a tener una concentración más rica en oxígeno 16. Analizando la composición isotópica de los carbonatos que secuestran parte del oxígeno que queda en el agua, se puede llegar a tener una estimación de cómo fueron las variaciones del nivel eustático en los últimos miles de años. Por ejemplo, acá tenemos una curva de los últimos 450.000 años y donde vemos, por un lado, las variaciones de temperatura y las variaciones de oxígeno 16 y oxígeno 18. Como vemos, en la última glaciación, ahí el último pico que tenemos cerca del cero, ese fue el máximo glaciar y se ve cómo sube la concentración de oxígeno 18 en el océano y posteriormente disminuye el oxígeno 18, quiere decir que aumenta el oxígeno 16, cuando llegamos a la situación actual por la desglaciación. Las glaciaciones continentales se asumen que responden a los ciclos de Milankovitch. Los ciclos de Milankovitch son ciclos astronómicos que controlan la insolación de la Tierra y operan a distintas frecuencias. Los ciclos de precesión y los ciclos de oblicuidad
y de la órbita terrestre, excentricidad, oblicuidad y precesión de los equinoccios. Estos ciclos, digamos, el principal es el de excentricidad de la órbita terrestre, que es más o menos el que está en la frecuencia de las glaciaciones continentales, o sea, algunos centenares de miles de años. Bueno, órdenes de ciclicidad, muy importante. Vamos a ver que se reconocen 5 órdenes de ciclicidad. El primer orden, decíamos, es el que está controlado por las dorsales mesoceánicas. Son ciclos que normalmente son mayores de más de 100 millones de años cada ciclo. El segundo orden, de decenas a centenares de millones de años. También para eso se proponen causas tectónicas. Acá tenemos, por ejemplo, el ciclo de primer orden, decíamos, el tectonoestatismo, el primero y segundo orden, se propone como causas. El tercer orden es el más importante y que vamos a reconocer en la mayoría de las secuencias depositacionales, pero no se conoce bien cuál es el mecanismo o cuál es el origen de las secuencias de tercer orden, llamativamente, ¿no? El cuarto orden y el quinto orden son los órdenes en los cuales opera el glacioustatismo. En estos cuarto y quinto orden, más o menos la actividad de los glaciares continentales es lo que se propone como un mecanismo para el control del cuarto y quinto orden. Pero básicamente las causales de los ciclos más importantes son principalmente climáticas. Pero bueno, es algo que se está investigando. Digamos, ustedes ven acá en esto que no aparece en ningún lado el clima, pero sin embargo los grandes cambios climáticos son los que de alguna manera controlan muchas veces la cantidad de agua disponible en el sistema y los mecanismos que transportan los sedimentos hacia la cuenca, ¿no? Acá no hay que olvidarse que Grabó decía que el agua es el sedimento más importante, porque si no movilizamos agua no tenemos posibilidad de movilizar sedimentos hacia las cuencas. Bueno, finalmente, una de las causas más enigmáticas de los cambios del nivel del mar son aquellos vinculados a la forma del geoide. Se sabe que el interior de la Tierra aparentemente no es homogéneo y que existen variaciones muy importantes en la gravedad. Esto hace de que si nosotros ponemos una superficie equipotencial o si consideramos el nivel de los océanos, vamos a ver de que el océano no va a ser absolutamente plano, sino que va a tener zonas más bajas y más altas respecto de la superficie de la Tierra. Esto podemos ver, por ejemplo, que en el Océano Índico, acá, este azul que tenemos acá, el mar está a unos 150 metros por debajo de lo que es el mar en el Atlántico Sur. O sea, y estas zonas bajas y altas se desplazan, pero no se sabe bien de qué manera se desplazan. O sea, si este alto se moviera hacia esta zona, tendríamos por ahí en la zona de la India un ascenso estático de 150 metros. Pero sería local, vinculado a la migración de la forma del geoide y de la gravimetría interna de la Tierra.